Y estoy grabando aquí en Zoom. Buenas tardes, buena tarde, buenos días, buen día y donde estéis. Buenas noches si es más tarde. Bienvenidas a un nuevo Play Talks. Un Play Talks que ya sabéis que son charlas gratuitas, un enfoque sistémico, simplemente para tener un poco más de recursos para afrontar nuestra vida y si nos dedicamos a la ayuda, para poder acompañar con más fuerza a nuestros pacientes, clientes, usuarios, consultantes, aquellas personas que necesiten nuestra ayuda. Hoy vamos a hablar del dolor de los ancestros. Es posible que de alguna manera hayas oído hablar sobre lealtades, fidelidades, herencias, legados, todo esto que tiene que ver con la psicogenealogía o lo transgeneracional. Todas estas lealtades, estas fidelidades, estas herencias, estos legados son memorias inconscientes que se van transmitiendo de forma no dicha a través de un campo de información del sistema familiar. De alguna forma, tomamos estas lealtades y nos hacemos cargo de ellas de una manera inconsciente. En el fondo es un acto de amor al sistema. Y este acto de amor es simplemente como la necesidad de pertenencia al linaje, al clan, al sistema, a la familia. Según Anne-Anseline Schuttenberger, en una entrevista en el libro Mis antepasados me duelen, que está muy bien para entender esta parte, la idea de que nuestros destinos pueden estar determinados por la historia psicológica de generaciones anteriores es algo muy antiguo. Y en el fondo la medicina china, la africana, contemplan esa enfermedad, la enfermedad o los dolores dentro de un contexto familiar y también genealógico. Cuando aparece esta información inconsciente, en el momento en que te das cuenta de lo que es, de cuál es el pacto que tienes con el sistema, te ayuda a entender por qué eres, por qué piensas, por qué sientes, por qué vives la vida o ciertas situaciones o repites unos patrones de una forma u otra. Cuando hablamos del dolor de los ancestros, nos referimos a todas aquellas situaciones, aquellos acontecimientos, aquellos destinos que pueden ser buenos o malos, como pueden ser nacimientos, matrimonios, sus rupturas, amores no correspondidos, porque en el sistema se prohibió accidentes, muertes tempranas o injustas, también enfermedades, cambios de país, suicidios, asesinatos, golpes de fortuna o también golpes de mala suerte, que de alguna forma han ocurrido hasta 5 o 6 generaciones antes que nosotros y también en aquellas personas que han sido excluidas dentro del sistema familiar. Recordad que los excluidos son los que más nos influyen en nuestras vidas. Aquellas personas que en el sistema familiar de alguna forma se han apartado por el comportamiento, por la forma de ser, porque desaparecieron y no se habló de ellos, porque causó un gran dolor y de alguna forma para tapar ese dolor se excluyen, son los que nos influyen más profundamente en nuestras vidas en el momento actual. Si hablamos de la psicología, Freud abrió el campo del inconsciente individual. Jung, el inconsciente colectivo. Moreno empezó a hablar del coinconsciente grupal y familiar. Y además, más posteriormente, aparece la teoría de los campos morfogenéticos, desarrollado por Rupert Sheldrake, que defiende que un saber colectivo es accesible a cualquier persona, individuo,
que puede formarse en un grupo. Cuando hablamos del grupo, estamos hablando otra vez de esa información que hay en el sistema o en grupos, como está ocurriendo ahora cuando nos reunimos. De alguna forma, la información va llegando a cada una de las personas, aunque no tengamos relación. Si hablamos del dolor de los ancestros, en el fondo no somos tan libres como pensamos, aunque sí tenemos la posibilidad de tener más libertad, aunque la libertad es de alguna forma una utopía, sí que tenemos más libertad para poder salir de ese destino familiar de repetición, de lleno de dolor. ¿Y cómo puede ser esto? Pues cuando somos capaces de respetar nuestra historia, respetar lo que ha ocurrido a través de generaciones y al mismo tiempo respetar el destino de cada una de esas personas que han estado aquí antes que nosotros. Según el enfoque transgeneracional, nosotros mantenemos en una fidelidad a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, repitiendo acciones, sucesos, fechas, edades que ocurren ciertos destinos. Y así lo que hacemos es mantener un vínculo que nos lleva a pertenecer. Cuando hablamos de ese vínculo que nos lleva a pertenecer, esa repetición, recordad que antes he hablado de que en el fondo es un acto de amor, estamos hablando de la buena conciencia. Esa buena conciencia es nada más que la sensación interna de pertenencia, de repetir patrones, de repetir esos patrones muchas veces llenos de dolor y dificultad. También podríamos repetir patrones que sean llenos de gozo y alegría, pero internamente muchas veces nos conectamos más con esas personas del sistema que sufrieron. En la observación clínica y en la investigación se va demostrando cada vez más que las imágenes de los traumas del pasado, tanto personales como familiares, se van transmitiendo de generación en generación a través de pesadillas. O sea, cuando tenemos pesadillas muy, muy profundas, seguramente tiene que ver con algo del pasado que ha ocurrido anteriormente. Ahora me viene a la mente, hablando esto de las pesadillas, en que en mi caso yo tuve unas pesadillas bastante horrorosas con mis dos hijas. Eran unas pesadillas que se iban repitiendo y que la verdad es que me alteraban mucho como padre. Y hace un año y medio aproximadamente en la Universidad CUDEC de México, en el verano de CUDEC, hicimos una constelación y desde entonces esas pesadillas han desaparecido. Seguramente esas pesadillas no tenían que ver conmigo, sino tenían que ver con hechos que habían sucedido en generaciones pasadas. Hemos dicho que se puede manifestar a través de las pesadillas, pero también se puede manifestar a través de accidentes cuando ocurren en fechas concretas o fechas importantes. Además de esto, esa repetición de fechas que nos van marcando, y pues puede suceder que podamos llegar a sentir sensaciones físicas como ansiedad, depresión o algún trastorno postraumático, tal como se ha ido documentando en aquellos descendientes que vivieron al Holocausto, aunque la persona no lo haya vivido directamente. Podemos llegar a ver imágenes, a sentir olores, a tener percepciones en los sabores, sonidos, cambios de temperatura corporal, sensación de asfixia, de pánico, que en el fondo no tienen mucho sentido, pero como sabéis, el cuerpo es un lugar donde guardamos todas estas memorias. O cuando alguien dice, tengo ganas de huir. ¿Huir de dónde? Acabo de sentir un frío glacial.
me estoy abrasando vivo, me ahogo. En el fondo son memorias de esos antepasados, de ese dolor que llevamos por ellos. O, por ejemplo, aquello de siento que me han clavado una puñalada por la espalda. ¿Vale? Es que se siente en el cuerpo. Entonces, quizás lo que se esté manifestando es una memoria ancestral de un antepasado que vivió una situación complicada, que tiene que ver con esa sensación del cuerpo. En la Biblia hay una metáfora que dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Si no, cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera. En el fondo, esa uva agria que tomaron los antepasados en las generaciones posteriores está afectando. Y los que estábamos hablando de las sensaciones en el cuerpo. En el fondo, esta metáfora representa los errores, los pecados, aquellas faltas, aquellos dolores cometidos por padres, abuelos, bisabuelos, que se van transmitiendo y se pagan en siguientes generaciones. Si hablamos de información transgeneracional, si la información se transmite de forma oral y consciente, en este caso es intergeneracional. Pero si es transgeneracional, es que se va pasando de generación en generación de forma inconsciente. Y de alguna forma en esos campos que son más sutiles que nos llega a través del cuerpo o en estas memorias. Y lo que hace en esta transmisión de generación a generación inconsciente es como si hubieran tareas inacabadas en esas generaciones anteriores. Seguramente os suena la película Coco, ¿verdad? Os suena. Vale. Miguel Rivera es un niño de 12 años que le encanta la música y que sueña en convertirse en un cantante famoso como su ídolo Ernesto de la Cruz, que curiosamente alcanzó la fama a través de una canción que es Recuérdame. Qué curioso, ¿no? Lo que ocurre es que en el sistema de los Rivera, en la actualidad, él que tiene 12 años, la música, ya sea cantada, tocada, escuchada, está prohibida. ¿Por qué? Porque hay un trauma no resuelto con el pasado. Porque un tatarabuelo, el tatarabuelo de Miguel, abandonó a la tatarabuela y a la hija, que es la abuela a la bisabuela de Miguel, Coco. Y les abandonó para alcanzar la fama como músico profesional. Durante las distintas generaciones se ha ido repitiendo el patrón de no escuchar música, pero él tiene esta inquietud y lo que hace es decidir cuestionarla. Aquí, fijaros que de alguna forma él deja estar en la buena conciencia y entra en la mala conciencia, aunque la verdad que solo podemos entrar en la mala conciencia estando en el adulto, pero él inconscientemente ya entra ahí. ¿Vale? Entonces, él se presenta a un concurso para proyectar la voz y sin saberlo empieza a resolver el trauma. Lo que ocurre es que en el fondo tiene que honrar a ese tatarabuelo que dejó a la tatarabuela y a la bisabuela. Es excluido del sistema, que desapareció para triunfar. Y la verdad es que fue Ernesto de la Cruz, el ídolo, que después de robarle las canciones, pues se cargó al tatarabuelo. Por eso nunca volvió a casa. Fijaros cómo cambia la historia. O sea, ese excluido no es que se fuera, es que la vida se terminó para él. En este caso, fijaros que es muy curioso porque perpetrador y víctima están unidos por el mismo destino y está afectando a la generación de Coco. Hasta que no se dé el lugar desde el respeto. Para estar en paz y soltar esas lealtades, esas fidelidades que llevamos por nuestros antepasados,
es necesario honrarles y respetar su destino, fuera cual fuera. De esta forma podemos liberarnos de esas cargas que no nos pertenecen. Antes he hablado del libro Mis antepasados me duelen. También Bert Hellinger también tiene una entrevista que de alguna forma habla como en esto que estoy comentando de mirar con amor y con honrar el destino. Y dice más o menos, liberarnos pasa por reconocer los lazos ancestrales, los lazos que nos conectan con nuestros antepasados. Negarlos, detestarlos, insultar a los padres y antepasados solo puede llevar a una cosa, a culpabilizarnos a nivel inconsciente y de alguna forma a castigarnos. En esta honra al dolor de los antepasados, de los ancestros, en esta mirada transgeneracional, nos ayuda a sacar a la luz nuestras lealtades invisibles e identificar aquellas identificaciones inconscientes que hace que de alguna forma, como hablábamos antes de la metáfora de la Biblia, paguemos deudas o pecados de nuestros ancestros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. A ver si... A ver. Vale, dice, mi bisabuela murió en un parto y yo estuve grave después de mi parto. Yo había constelado antes de mi cesárea. Sí, hablando de este tema, hay muchas mujeres que tienen dificultades a la hora de quedarse embarazadas y cuando se trabaja y se mira más allá, lo que ha ocurrido es que bisabuelas, tatarabuelas han muerto en el parto. Inconscientemente, la persona siente que si se queda embarazada o pare, puede morir o puede morir el hijo. Y de alguna forma es una protección. Entonces, el trabajo, ya sabéis cómo es, honrar el destino de esa bisabuela para poder estar un poquito más libres. Ya, Zulma dice, me llama mucho la atención cuando las personas dicen, es que soy diabético, pero es que en mi familia todos son diabéticos. En el fondo está diciendo, si yo no soy diabético, no pertenezco. Esto es lo que pasa cuando hay una familia que hay mucha enfermedad. La persona que está sana, de alguna forma puede ser un poco hipocondríaca, porque dice, no me está pasando nada, ¿qué me está pasando porque no me pasa nada? Pues de alguna forma es esta pertenencia, pero fijaros que si es en una historia que sabemos, de alguna forma nos están, es como una creencia o como un patrón, pero si es algo que no tenemos, no nos damos cuenta de inicio y vamos a buscar más allá, pues seguramente habrá sorpresas y es ahí donde debemos honrar el destino. Si ahora hablamos de otro tema que está relacionado, pero es súper curioso, porque hay un sociólogo francés, creo que es francés, que se llama Vincent de Gaugelac, que estudió una cosa curiosa que es como los fracasos escolares. Y se dio cuenta que aquellas personas que curiosamente estaban preparadas para hacer exámenes, para cumplir con las tareas, se olvidaban de ir a los exámenes, llegaban a la prueba sin una identificación, entonces no podían hacerlo, o tenían lapsos de memoria que hacía que presentasen los exámenes en blanco, o sea que en el fondo estaban fracasando. Y lo que encontró es, había un vínculo con padres y abuelos que no tenían el nivel educativo con el cual la persona se estaba presentando. Y que si de alguna forma había como una lucha en la persona que se presentaba, o sea, había un punto de si yo consigo esta plaza, consigo pasar este examen, de alguna forma estoy fallando a mi sistema, porque ellos no tuvieron ese acceso. Y entonces no se permitían superarlo. Lo más profundo había una dualidad de debo progresar cultural y socialmente, y al mismo tiempo un miedo al rechazo, a la no pertenencia,
si en el fondo tenían éxito. Es como cada vez que triunfo, estoy traicionando los míos. Fijaros que aquí cuando hablamos de esta traición, aparece la culpa. Y la culpa no es más que sostener de hacerlo distinto, respetando que a ellos les fuera como les fuera. ¿Se entiende hasta aquí, eh? Sí, es una lealtad o traición, pero en el fondo esa traición es una traición desde el amor. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Todo aquello que habéis vivido que tenga sentido. ¿Se entiende esto, Mariluz? ¿Sí? Bien. ¿Qué más aquí? Laura dice, cuando supe que mi esposo me engañaba, sentí una herida en el pecho por la que me estaba saliendo el alma. Vale, perfecto. E igual ahí conectaste con tu herida de traición, pero igual también conectaste con la herida de traición de varias generaciones. Y es muy importante saber que en las relaciones, cuando hay esta herida de traición, también son pactos que tienen que ver con el sistema. ¿Sí? Entonces, en el fondo, claro que duele, pero en el fondo es mirar con amor esas personas que han sido infieles y también aquellas personas que han vivido la infidelidad en el sistema. Porque muchas veces la vida sigue, las relaciones siguen a través de las infidelidades. ¿Se entiende esto? O sea, muchas veces hay relaciones que empiezan a través de las infidelidades y es parte del amor tanto a nivel personal como a nivel sistémico. María Luz dice, y también con el tema de las pérdidas de embarazos, también aparece que no desean tener hijos. Sí, es esto. Aquello con ese miedo porque hay una lealtad al sistema. Hay otra cosa interesante que es, dime, María Luz. Es que me acabo de dar cuenta con el tema que propuso Laura, con el tema de que se sentía engañada. eh, Ahí me fui a los hombres, entre comillas, porque son los que más aparecen en cuanto a las infidelidades, porque ahora ya también hombre y mujer lo hacen, pero más, creo que más el género masculino. Entonces, sin embargo, también me doy cuenta que cuando se ven las infidelidades o se pasa por infidelidades, también estamos siendo leal al clan, porque Mm, también nos está pasando a lo que las ancestras pasaron, que también descubrieron que los esposos fueron, o sea, es en ambos casos, el yin y el yang, la infidelidad y el sentirse engañado, ¿no? así es, así es. Y atención, ¿eh? Sí que dices, bueno, son los hombres, pero para que haya infidelidad tiene que haber dos Sí. personas, ¿eh? Que Sí, quede las claro, ¿eh? dos, O tal sea, cual, tal cual. Por eso digo, al final son los dos, el que justo, engaña y el que el que es está engañado. engañando. Claro. Gracias, El María Luz. engañado entre comillas también. Gracias. Gracias. Vale, sigamos con... también hay una parte en ese dolor de los ancestros que tiene que ver con el síndrome del aniversario, que puede manifestarse con situaciones felices, pero a veces lo que ocurre es que, es que se repiten en esas fechas concretas, en esos aniversarios, van pasando situaciones que de alguna forma nos conectan con lo que no estaba resuelto en el pasado. ¿Sí? Zulma, dime. Me está sucediendo algo, últimamente he estado muy triste, pero llegué a la edad en la que mi mamá falleció por un Ujú, cáncer. Ella falleció a los 42 años con 2 meses. Justo estoy pasando esa fecha y he estado en mucho, yo siento que se está muriendo algo en mí. ujú. Entonces, bueno, y estoy tratando de ser consciente, ¿verdad? De todas esas lealtades. ¿Qué frase puedo hacer o afirmaciones para aferrarme a la vida? Mira, es súper interesante porque esto sucede cuando un progenitor muere en una edad temprana y nosotros, entrando en una etapa adulta y una etapa que somos más conscientes, nos acercamos a esa fecha, hay una espada de Damocles que es, voy a pasar por ahí y igual me voy con ella o con él, ¿vale? A mí me pasó con 43. Entonces, la frase sería tú en la muerte, yo en la vida, mamá.
Y otra frase que te puede ayudar es, yo me quedo en la vida. Porque hay una parte que sí que muere. De hecho, fíjate que tú estás en un proceso, has hecho un proceso de cambio, ahí es la muerte. ¿Se entiende? De alguna forma estás siendo leal a mamá en ese aniversario. Lo que pasa es que lo haces de forma distinta. O sea, hay una parte tuya que muere, pero no muere como murió mamá. Pero es necesario pasar por ahí. Por eso hay tanta tristeza, tanto movimiento. Entonces, sí, yo pierdo una parte que es una capa, una vida anterior y empiezo de nuevo. Entonces, mamá, tú en la muerte, yo en la vida, y la otra es yo me quedo en la vida. ¿Te sirve? Sí, total, muchas gracias. Gracias. Pues esto, el síndrome aniversario, pues es esas fechas que de alguna forma nos marcan. Y hablando un poquito de las fechas de aniversario y con lo que has planteado, yo nací un 22 de septiembre, algunos ya me habéis escuchado, y mi padre falleció el 22 de noviembre. ¿Y qué me ocurría durante mucho tiempo, desde el 22 de septiembre al 22 de noviembre? Pues que había una parte de mí que era como entrar en una oscuridad brutal, hasta que me di cuenta que lo que me pasaba es que de la vida a la muerte de mi padre había ese proceso de muerte interna, hasta que lo trabajé y entonces, pues, sinceramente ha disminuido muchísimo ese síndrome aniversario. Por otro lado, pues lo festejo, lo celebro, mi vida y también la muerte de mi papá y ya está. Pero sí que es importante tener en cuenta que de alguna forma esto nos influye. Y si vamos buscando en el sistema, habrá unas fechas que sí que se repetirán y habrá unas fechas que seguramente tiene que ver con hechos históricos. Entonces, de alguna forma, si tenemos constancia de lo que ocurrió en la zona en que vivían nuestros antepasados, igual podemos comprender qué nos ocurre, depende de qué fechas. ¿Se entiende esto? Bien. Amar lo que soy en Instagram me pregunta cuál sería el motivo del miedo a la pareja. Sentir miedo a la pareja. Lo que me viene, lo primero que me viene, lo primero que me viene es el miedo al amor. O sea, es como si de alguna forma ese miedo al amor te impide conectarte con la pareja. ¿Y por qué hay ese miedo al amor? Porque seguramente en la memoria el amor que se ha vivido no ha sido un amor, podríamos decir, sano desde nuestra mirada, aunque sí ha habido amor. Entonces quizás ahí tendrías que hacer una mirada a tus ancestros y decirles, miradme con buenos ojos si yo me abro al amor de pareja. Ok, otra cosa me dice la vida de Gen. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte si sería volver a casa? Vale, aquí hay una cosa que es muy interesante, que no sé si es miedo a la muerte o realmente tenemos miedo a la vida. Muchas veces lo que nos da miedo realmente es vivir. Y entonces, de alguna forma, lo que hacemos es dejar de vivir pendientes de la muerte, pero no estamos viviendo. ¿Vale? Sí que es verdad que es volver a casa, porque volvemos con los nuestros, volvemos con aquellos que ya sabéis que en nuestro sistema hay más muertos que vivos. Como podéis ver, voy a cambiar ahora la imagen, como podéis ver en esta tabla que he preparado hoy, aquí podemos ver, aquí voy a cambiar un momentito para Instagram, en esta tabla podemos ver pues todo este sistema. Aquí sería una de vosotras o uno de vosotros, y aquí están todos nuestros antepasados, todos los ancestros. Todos ellos tienen sus dolores que van atravesando. Entonces, hay muchos más en la muerte que en la vida. Pero el miedo real me da la sensación que es el miedo a vivir. ¿Qué pasaría si ahora hiciéramos un pacto de yo me quedo en la vida, la vivo lo mejor que pueda al precio que os costó a todos vosotros y que a mí me cuesta? ¿Sí? ¿Un poquito? Bien. En otro libro que también tiene que ver con psicogenealogía y con Anne-Anseline Schuttenberger,
dice que es sanar las heridas del alma y sanarse uno mismo a través de la psicogenealogía. Es aquellos duelos no realizados, aquellos traumas, aquellas pérdidas que no están sanadas, miradas, elaboradas, permanecen en la memoria y lo que hacen es rumiar durante mucho tiempo, a menudo de por vida y generación a generación. Y en el fondo ya sabéis que lo importante es cerrar esos ciclos. Por eso este enfoque sistémico y transgeneracional ayuda tanto, porque podemos mirar y cerrarlo y dejar ahí donde corresponde. Dejar aquellos dolores donde corresponde, porque así lo que hacemos es estar más en el presente y abrirnos al futuro para estar disponibles para una mejor vida o para nosotros mismos o a otras personas. También hay otro tema que cuando miramos en esta parte transgeneracional, cuando vamos a ver el dolor de los ancestros, debemos tener en cuenta también aquellos abusos de poder que ha habido, ¿vale? Esos abusos de poder seguramente van pasando de padres a hijos. Cómo han sido criados, cómo han sido cuidados, cómo han sido atendidos, cómo en muchas veces han sido maltratados y pegados. ¿Qué ocurre? Que cuando esto va pasando de generación a generación y ha habido estos abusos de poder, lo que ocurre es que haya en la generación actual que la persona se convierta en un maltratador, ya sea en casa o en el trabajo, ¿vale? Que de alguna forma está compensando aquello que se vivió en generaciones anteriores. Por eso es tan importante cuando nosotros venimos de un sistema en que ha habido ese maltrato, es importante respetar que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos lo hicieron lo mejor que supieron en cada momento. Porque lo que nos acostumbra a pasar es un juicio, de decir, yo lo hago mejor que. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que estamos viendo lo que pasó en el pasado desde la mirada actual y no podemos hacerlo. Debemos tener en cuenta el contexto familiar en ese momento, el contexto sociológico, cultural, económico, histórico de cada una de las personas para comprender cómo se hacían las cosas en ese momento. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Vale? Y además es muy curioso porque a veces lo que ocurre es que pasa de tantos años. Algunas de vosotras estáis en América y algunas de vosotras, pues seguramente sois descendientes de colonos. Entonces, de alguna forma hay una vinculación con aquellos colonos que de alguna forma entraron en América. Y a mí, antes cuando estaba preparando la charla, me ha venido un recuerdo en que en un momento de mi vida tuve un conflicto con una persona que era mi jefa, y esta jefa estaba muy enfadada conmigo, yo no entendía nada. Y entonces un día pedí ayuda a una persona que me ayudase a mirar qué estaba sucediendo con los muñecos. Y entonces lo hice fácil, ¿eh? Yo dije, mira, necesito a alguien que sea externo, que pueda ver qué es lo que no estoy viendo ahora. Y entonces en este caso creo recordar que busqué a la figura de esta persona, una figura para mí y una figura, ¿cuál era el conflicto? Y fue muy curioso porque cada vez que ponía la figura del conflicto, el muñeco del conflicto, caía hacia atrás. Ponía y caía hacia atrás. Caía hacia atrás, cayó 3 o 4 veces. Hasta que me di cuenta que lo que estaba mostrando en esa parte fenomenológica de los muñecos, que es lo que yo explico en formaciones, lo que estaba mostrando era un disparo que le llegaba a esa figura. Entonces, lo que pasaba con esta persona y conmigo es que no me veía a mí, veía a un colonizador. ¿Se entiende esto? Y entonces, el enfado que había era una reparación de lo que se había vivido en su sistema. Más o menos, sí. Entonces, cuando vi esto, pues yo me quedé mucho tranquilo. De hecho, el año pasado, cuando estuve en Guatemala,
Hubo alguna persona que me decía me decía que era un conquistador, que venía a conquistar. Claro, en el fondo no me veía a mí, veía otra vez esos antepasados. ¿Se entiende esto? Por eso es tan importante hacer el trabajo de mirar con respeto lo que ha sucedido en el sistema y en la historia. En el fondo, si no hubiese habido estas conquistas, muchos de nosotros no estaríamos aquí. ¿Sí? Bien, vamos a ver si aquí hay más preguntas. A ver. ¿Qué hay detrás de lo que no quieren tener hijos? Lo he explicado antes, Laura. Ese miedo sistémico de quizás perder la vida durante el embarazo o durante el parto o dejar que el niño se muera. Porque recordad que 100 años atrás, yendo 100 años atrás, había muchas mujeres que morían o en el parto, los niños morían en el parto. Entonces, puede ser que internamente la persona tenga ese miedo sistémico y por eso no quiere tener hijos, ¿vale? O no quiere o no puede, puede ser esto. Vale. Vale, Carmen dice, siento que los suéteres de cuello alto me molestan, como si me faltara aire. Quizás ahí tengas que mirar quién murió ahogado. ¿Quién murió ahogado? Puede ser alguien que tomó la decisión de suicidarse. Puede ser que alguien muriera ahorcado por un ajusticiamiento, ¿vale? Entonces, puede ser que venga de ahí. Simplemente lo tomáis, lo miráis y si tiene sentido, fantástico. Con respecto a que nací en la misma fecha por el día que mi abuelo, ¿también debo trabajar una lealtad de vida? Vale. Si hay un tema en la fecha del abuelo y el abuelo tuvo un destino, ahí tienes que trabajar y respetar el destino del abuelo. ¿Vale? Si el destino fue un buen destino, pues tomas del abuelo y tomas tu propio destino. Si el destino fue un destino difícil, miras al abuelo, lo respetas y tomas tu propio destino. Sí, Jocelyn dice los esclavos. Así es. Mi tatarabuelo canario se fue a Venezuela y la mayoría de sus hijas no se casaron porque según él no había nadie digno para sus hijas. Fíjate, y los que se casaron con venezolanos fueron desheredados. Imagínate qué fuerte la creencia, no había nadie digno para... Entonces, ¿qué ocurre en generaciones posteriores cuando estás en una relación? Puede ser que no encuentres a nadie digno y entonces ya dices, ya está, ya sé de dónde viene esto, no tiene que ver conmigo. Entonces miras y entonces en cada una de las personas de Venezuela, en cada una de las personas que llegaron y las que se fueron, sí hay dignidad. Y yo miro a las personas que me llegan con la mayor dignidad. Es como dejar aquello y hacer el proceso de mirarlo con otros ojos. Dice, ¿de ahí se arreglaron de alguna manera con esa jefa? No, me fui en paz. Sí, es así. Al final pensad que cuando nos damos cuenta, lo que ocurre es que simplemente lo dejamos y decimos, ya está, no pasa nada. Hasta aquí veníamos a sanar este movimiento y lo dejamos aquí. ¿Se entiende, María Luz? Laura dice, pero quien no quiere tener hijos es el hombre. Bueno, pues tendríamos que ver también qué ocurrió en el sistema, si hubo hombres que dejaron embarazadas a muchas mujeres y qué ocurrió con esa descendencia. Ahí podríamos ver esto, Laura. Mica dice, con el tema de los hijos, lo que me pasa a mí es que tengo pánico de que si tengo hijos se van a morir. Vale. Claro, dice, acabo de caer que mi madre tuvo 5 abortos igual que mi abuelo y mi abuela. Al final un aborto es una muerte. Pues por supuesto, tengo miedo de que se mueran porque hay una memoria de muerte y los abortos son muerte. Recordad que el aborto se cuenta como un hijo. Es un hijo no nacido y que de alguna forma es una marca que está ahí en el inconsciente de la persona y del sistema. ¿Qué significa que mi madre murió el mismo día y al mismo mes que su padre? No sé qué significa, pero quizás tu madre seguía a papá. O sea, en el fondo, si muere el mismo mes, lo que hace es seguir a papá.
ahí puede haber una lealtad tan grande con esos seres queridos que les sigamos en la muerte. Por eso, la frase que le he propuesto antes a Zulma era: tú en la muerte, yo en la vida, y yo me quedo en la vida. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, cuando vemos ese impulso de muerte, es respetar y decir: dejo de seguirte, tú con tu destino y yo con mi destino. Ok, Luz, no podemos hacer un ejercicio sobre el dinero hoy. Gracias. Otro día ya lo trabajaremos. ¿Vale? Sigamos. En el momento en que ponemos luz, conciencia y respeto en aquellos hechos, aquellas personas que deben ser reconocidas, honradas en el sistema, de alguna forma nos liberamos para seguir nuestro propio destino. Y al mismo tiempo se produce un restablecimiento del orden en el inconsciente de la familia. De esta forma se rompen lealtades que hasta ahora nos mantenían en un conflicto, para que dejen de repetirse en nuestra vida o en tu vida o en generaciones posteriores. Recordad que lo importante es nosotros qué podemos hacer con lo que nos sucede, no tanto tener que hacer el trabajo para los otros, pero si yo pongo orden, es más fácil de que en las generaciones posteriores lo tengan mucho más fácil. Dice, para poder sanar, lo primero es comprender que somos más de lo que creemos, de lo que pensamos, y que sí o sí hay informaciones inconscientes que están guardadas en lo más profundo y que nos conecta con generaciones anteriores. Darnos cuenta, trascenderlo, mirarlo, respetarlo, honrarlo. Así fue, así tuvo que ser. Aunque no lo entendamos, así tuvo que ser. Ya que en el fondo cada uno de nosotros está al servicio de algo más grande, está al servicio del sistema. Por eso honrar, respetar, dar un lugar a sentir a lo que fue es necesario para trascender. Y después es ese momento de tomar nuestra fuerza, tomar nuestra responsabilidad, tomar nuestro destino y mirar a nuestro sistema y decir: mirarme con buenos ojos, si yo lo hago distinto, si yo lo hago a mi manera. Todo esto es un proceso de toma de conciencia, de rendición interna muchas veces, quizás de un proceso evolutivo importante, que puede ser con uno mismo que puedes hacer el proceso, pero también pensad que es importante buscar ayuda externa. A ver, ¿qué más? Dice, mi abuelo por parte de mamá tuvo asma, mi madre tiene asma y mucha tos como mi abuelo. Y nosotras, algunas, empezamos a tener estos problemas de garganta. Vale. En principio, el asma es un miedo a la vida. Entonces, se puede sanar mirando a ese abuelo, mirando a ese bisabuelo y respetar su destino. Y también entonces en este momento es como yo me abro a la vida, yo tomo la vida, yo respiro. De hecho, algunas ya sabéis que yo durante muchísimos años me he ahogado muchísimo, he tenido asma y después de este trabajo me respiro mucho mejor, me ahogo mucho menos y de tanto en tanto tengo alguna crisis asmática. Dice, he nacido el mismo día y mes que mi madre, pero 30 años más tarde. ¿Cuál sería la relación? Yo qué sé, para mí es tomar a mamá. No sé cuál es la relación que tienes con mamá, pero yo te diría, mira a mamá y honrale y decir qué buen día escogimos las dos para llegar a la vida. Puede ser esto, ¿vale? ¿Qué más aquí? Os acabo de poner próximos talleres de muñecos, ¿lo habéis visto en Zoom? En el chat, lo acabo de poner, ¿no se ve?
Si tiene que ver, ¿no? ¿Habéis entrado en el chat o no? Solo entráis para escribir vosotras, ¿vale? Entonces, el 7 y 14 de marzo, online, hago un taller. No se ve, ¿cómo que no se ve? ¿Aquí no se ve? A ver, vuelvo a escribir. Acabo de escribir ahora mismo, ¿sí? ¿Se ve o no? Acabo de poner un mensaje. ¿No se ve en el chat? Pues qué pinche. Ah, claro. No se lo estoy enviando a una persona en concreto. Ahora sí que lo veis. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Se lo inventaba a una persona, no sé por qué. Bueno, os explico. Em, próximos talleres de muñecos. El 7 y 14 de marzo, que son viernes, online trabajamos las claves sistémicas del éxito, el amor, el trabajo y la vida, con movimientos, con muñecos, con parte teórica. Ya sabéis cómo trabajo yo. A través de online. 2 viernes de 4:30 a 8 de la tarde, horario español. El 29 y 30 de marzo estaré en Pamplona, ¿vale? Ya hay grupo, ya está el grupo avanzando, o sea, las que estáis cerca de Pamplona, apuntaros. En Semana Santa tenemos el intensivo en Barcelona, 4 días de intensivo. Y en julio tenemos intensivo en Guatemala, que será, supongo, de 4 días, y en agosto en México, en el Estado de México. O sea que ya habéis visto que me voy abriendo al mundo y que allí donde estéis tenéis la posibilidad de trabajar tanto en presencial como en online. Poco a poco, aquí os he dejado 2 enlaces para el taller del éxito y el de Pamplona. El de Semana Santa, Guatemala y México aún no, ¿vale? En estos talleres recordad que también vamos mirando esta parte transgeneracional, esta parte sistémica de honrar al destino de los que nos estuvieron antes que nosotros y mirar con muchísimo amor lo que vivieron para poder vivir nuestra vida de la mejor manera. Sí, para Guatemala contacto con Elena. Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna cosita más que quede por ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Os ha gustado? ¿Sí? No os veo muy Sí, convencidas, ¿eh? sí, 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 sí. sí, vale, perfecto, vale, vale. ¿Qué más? Claro, fíjate, la sensibilidad química múltiple, alergia a productos químicos, quizás tengas que mirar si en el sistema alguien murió por algún producto químico durante alguna guerra. Quizás tengas que mirar si hubo alguna cosa que tenga que ver con alguna guerra en el cual afectó. Entonces, mirar aquello y despetarlo. Desde Argentina, gracias. ¿Qué más? Guatemala también había por aquí. Vale. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna cosita más o vamos cerrando? Creo que ya está bien, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿No? No. Hoy no Sí, compartís me nada. gustaría, digo, ¿puedo? A ver, ¿qué quieres? Dime, Laura. Ay, a mí me ha encantado esto, se me hizo sorprendente, estoy fascinada, encantada. Quiero tomar todos los cursos contigo, nada más que salga yo de mil deudas, pero quiero formarme bien en esto. Muchísimas gracias. En Laura, agosto nos vemos. por cierto, no lo he dicho. En mayo empieza la formación online y ya estoy haciendo entrevistas, ¿vale? Y hay personas que están haciendo la formación actualmente y hay personas que la han hecho anteriormente. O sea, si queréis formaros, tenéis todas las posibilidades. Tú estás en México, ya hiciste el presencial en México. Si tienes la oportunidad y puedes repetirlo, también hay esto, ¿vale? O sea que hay todo esto que te puede ayudar para que sigas aprendiendo muchísimo, Laura. Ujú. Gracias, gracias. Gracias a ti. Permiso, Ramón, María Luz, para Laura y para todos los que no han hecho nada con Ramón todavía de algún taller, curso, cursillo, como ustedes lo quieran llamar, háganlo. Y Laura,
te puedo asegurar que si comienzas con él no vas a querer dejarlo nunca más, porque ya es como el padre de todas nosotras que queremos tomarlo de la mano y no soltarlo. Así que No, te no, puedo no, a ver, a ver, asegurar. a ver. Sí, A no, ver, no, no, no. Ramón, estoy hablando yo, de verdad. Bueno, ustedes lo vieron acá, para los que no lo conocieron, se puso todo colorado, ¿viste qué lindo? De verdad, es un excelente comunicador, un muy buen profe. Él no me está pagando para que yo diga eso, no, no, no. solamente que soy una alumna antigua y de verdad te llega en lo muy profundo y aprendes y entiendes y te vas sumamente agradecida. Así es que eso, Ramón. Muchas gracias. Bueno, pues vamos cerrando y aquí estáis poniendo comentarios. Sí, gracias. Dice, sigo aquí, doy fe y sigo aquí. Ok. En agosto, primero contacto conmigo, Laura. O sea, Ujú. tenéis acceso directo a mí, ¿vale? En el chat os he puesto mi teléfono. Soy yo el que contesta, que a veces me dicen, oye, pero eres una secretaria. Digo, no, soy yo, ¿vale? Es mi teléfono. Y entonces yo contesto cualquier cosa, cualquier pregunta. Si alguien quiere hacer sesiones, también hay posibilidad. Si quiere información, ¿vale? El más 34, voy a ponerlo aquí, 664 27 11 06. ¿Vale? Este es mi teléfono y podéis, tú ya lo tienes, Laura, ¿eh? O sea que, ok, bien. Entonces, muchísimas gracias, moltes gracias. Espero que os haya nutrido. Nos vemos, si la vida lo permite, en 15 días. Y, por cierto, a ver si puede ser, en 15 días Play Talks y la otra semana, el 12 de febrero, estaré en directo también porque me harán una entrevista desde México, también será a través de Instagram y de Zoom, ¿vale? Entonces, vienen semanitas ahí movidas. Así que muchísimas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Adiós.